Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 23 de mayo de 2018 con los saludos de rigor para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, audiencia. Buen día, compañeros de mesa. Fernando Butazzoni. Buen día. Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están? Este es el segundo saludo que reciben ellos, les aclaro. El primero lo tuvieron hace unos segundos de los obreros que están trabajando en la fachada del Victoria Plaza, que pasaron con el andamio. Pasaron y saludaron. Pasaron y saludaron. Siempre saludaron. Son muy bien educados, muy amables. Muy bien. Siempre cumplen con ese rito. Exacto. Vamos al primero de nuestros temas. En 2017 la Intendencia de Montevideo tuvo superávit por segundo año consecutivo, concretamente 777 millones de pesos. El jefe comunal, Daniel Martínez, dijo que una parte de ese monto será destinada a obras de asfaltado e iluminación en un grupo de barrios que crecieron en zonas no planificadas, donde el estado de las calles no permite, por ejemplo, el ingreso de ambulancias. Con otra parte del superávit se va a restituir en 2019 y 2020 el 5% de presupuesto que el actual gobierno departamental le había reducido a los municipios al comienzo de este periodo. Pero además, Martínez anunció una rebaja parcial de la tasa general municipal o, si ustedes prefieren, tributos domiciliarios. Al 20%, o sea, al quintil, al 20% de gente que vive en casas con catastro de menor valor, una de las 6 cuotas directamente no la va a pagar. O sea, por eso una disminución del 16,666%. Y segundo, al otro 80%, en vez, media cuota, digamos, va a pagar 5 cuotas y media en lugar de las 6. ¿Quién empieza con este tema? Fernando lo había propuesto. Sí, porque me parece que es un tema interesante. Yo decía ayer en los intercambios internos, bueno, por fin algo baja, ¿no? Que es una noticia. Que bajó la carne. Ese es el cartel que uno está acostumbrado a ver con frecuencia, ¿no? En los supermercados, etcétera. Bajó la carne. Eso baja, cada tanto baja. Claro, y después sube. Porque sube, claro. Bueno, pero acá tenemos una eventual baja en la tasa general municipal. Sí, me interesaba, digamos, plantearlo como tema porque está vinculado a muchas cosas, ¿no? Está vinculado a las políticas que se llevan adelante desde el gobierno departamental, está vinculado a una situación financiera particular del gobierno departamental, está vinculado también a un determinado enfoque de las políticas sociales, porque de alguna manera escala la rebaja de esos impuestos de acuerdo al valor catastral, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parecía interesante, además, porque inmediatamente que Disculpame, Cheo, y está vinculado a una presión contra el contribuyente o hacia el contribuyente. Bueno, y me parecía interesante porque inmediatamente que surgió la noticia, inmediatamente, a los 5 minutos, empezaron a aparecer tweets y después declaraciones, sobre todo de determinados actores políticos de la oposición, criticando fuertemente las declaraciones del intendente y aún la decisión, señalando que la misma era demagógica, que no contemplaba una situación más general, etcétera, etcétera. Y me pareció sintomático, ¿no? Me pareció significativo, como que si los impuestos se aumentan, las críticas son feroces porque se aumentan los impuestos. Y si los impuestos se rebajan, aunque sea poco, las críticas son feroces porque es una actitud, digamos, demagógica. Entonces me parecía interesante como fenómeno político, cómo el sistema político está totalmente preparado y condicionado para reaccionar de manera, yo diría que preestablecida a determinados estímulos, ¿no? Anuncios de rebajas tributarias reacciona de determinada manera. Incremento de tributos, anuncio de determinada manera, mi discrepancia. Me parece que es una forma de encarar la política que es vieja. Yo recuerdo en el año 86 que el doctor Enrique Tarigo, ante una pregunta de una situación que se había dado con un ministro, un periodista dice, bueno, pero
Antes, cuando un ministro estaba en esta situación, renunciaba. Y Taredo dijo, bueno, pero las cosas cambian. En la política no siempre hay que actuar igual, hay que pensar en un nuevo tiempo. Entonces, a mí me parece que sería bueno que el sistema político, en esto y en otros temas, la oposición y el gobierno, el partido de gobierno, no estoy hablando de la oposición específicamente, repensaran sus reacciones ante determinadas situaciones. Contundente alegato de Fernando Butazzoni que opera como censura. Ojo con lo que diga. No es mi intención. Porque además inhibiendo a los otros integrantes de la mesa. No, para nada. Es más. Yo lo veo a Fernando muy perfilado para criticar. Sí, por supuesto. Vamos a aclararlos tanto. Fernando primero acaba de censurar a la mesa, de censura previa. Yo voy a... Claro, ¿qué dice Fernando Escriña? Que además tiene su trayectoria en la Intendencia. Tenemos vices conoce de Fernando. adentro al monstruo. Yo creo que la Intendencia no tuvo superávit. No tuvo superávit. My God, qué fuerte. Exactamente. La Intendencia lo que tiene ¿Viste es Fernando? Yo me veía venir a Fernando. Lo que tiene la Intendencia es un déficit acumulado de decenas de millones de dólares. Lo que ocurre es que en este periodo se dio la particularidad que los ingresos superaron a los gastos. Sí, acá en la nota de la diaria en particular hay un poco de historia. Después de 5 años con déficit, cuando asumió esta administración, hubo que poner en marcha un esfuerzo descomunal por achicar los números en rojo. Eso fue lo que dijo ayer Daniel Martínez. El panorama en ese entonces, según explicó el director del área correspondiente, Volcker, era un déficit acumulado de 23% sobre los ingresos. Con lo que se ha hecho desde el comienzo de esta administración, la Intendencia se acercó a la meta propuesta, que es llegar a 10% de déficit al final del periodo. Si nos fijamos cuántos son los ingresos de la Intendencia, saquemos algo más del 10%, que son números que no sé cómo bajaron tan radicalmente, habría que revisarlos, pero no voy a dudar de un técnico de la calidad del director de Hacienda, ¿verdad? Juan Volcker, que es el director Volcker, de Recursos Financieros. Que además que creo que fue uno de los aciertos del intendente en la designación de él, a quien no conozco personalmente tampoco, pero tengo referencias de su capacidad. Voy a lo siguiente, ¿por qué no es un superávit esto? Porque si fuera un superávit, todo lo que se ha anunciado es inconstitucional. Porque la Constitución establece con claridad cuál es el destino de los superávit. Claro, está esa discusión también. Sí, no, sí. Pero es la discusión. ¿Por qué digo esto? Y lo digo por vivencias. Cuando la Intendencia Colorada dio superávit, no en un ejercicio ni en dos, sino que después, desde el año 47 no daba superávit la Intendencia y logró darlo bajo la administración del economista Iglesias. Lo entregó que la entregó con 13 millones de dólares, que fue con lo que después el Frente Amplio subsidió el boleto. ¿Qué ocurrió? La Intendencia se planteó el debate del artículo 302 de la Constitución, que dice claramente que los superávit deben ser para amortizar obligaciones extraordinarias y recién después puede destinarse a obra, cuando hay remanente, previo veña de la Junta Departamental, que debe ser revisada por el Tribunal de Cuentas a los efectos de determinar si hay o no obligaciones pendientes, extraordinarias pendientes. Se discutió a tal punto en el gabinete municipal de la época, última Intendencia Colorada, que había dos posiciones: la de respetar estrictamente el mandato constitucional y la de tener algún gasto en obras. Estábamos en periodo electoral. Y el intendente, en aquel momento el intendente de Iglesias, fue radical. Dijo, yo voy a cumplir estrictamente el artículo 300 de la Constitución. Al punto tal que se pagó la deuda que el gobierno departamental tenía por la ex-ANDET con el Banco de la República. Y lo recuerdo muy claramente porque la deuda estaba documentada en 4 vales y era tan vieja la deuda, porque era del año 76, era vieja, que había uno de los documentos donde se había plasmado esa obligación que no aparecía, que después finalmente apareció en la documentación del banco. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que una de dos: o hay superávit y en consecuencia debe dedicarse a pagar obligaciones, o no hay superávit y en consecuencia puede hacerse este destino. ¿Qué es lo que dice la tradición del Tribunal de Cuentas históricamente? Cuando existen déficits acumulados, y de este porte sí, particularmente, se entiende que no hay superávit y por lo tanto se puede
dedicar a obras esa mejora en el balance anual. Pero de ninguna manera se puede considerar esto como que es un superávit, porque además es una intendencia que se ha endeudado en casi 100 millones de dólares. Ha endeudado a los montevideanos. Y por otra parte, yo en lo personal no estaría de acuerdo con esta rebaja, y voy a explicar por qué. Porque en realidad el aumento de ingresos obedece particularmente al incremento de la recaudación del SUSIBE, además de las multas, y seguramente algo de gestión tiene que haber. Yo eso no lo voy a poner en duda. No, las multas deben haber aportado bastante. Pero en el caso de un incremento de tránsito de este calibre... Ayer Volcker dijo que el balance positivo se logró a partir de que los ingresos superaron lo previsto, en especial por el aumento de la venta de autos, el cobro de las patentes y las multas. Claro. También se dio una línea descendente en los gastos de funcionamiento de la comuna y una disminución de lo planificado en términos de remuneraciones. Ahí está, pero sin ver los números yo diría que el grueso está en este aumento del parque automotriz, que lo vemos todos. Ahora, ¿qué ocurre? Si uno tuviera el tránsito solucionado, bueno, diría, está bien, vamos a bajar los impuestos porque estamos gestionando un tránsito ágil en la ciudad, y como se recaudó más por el lado de la patente, podría haber una bonificación más democrática, como es esta del impuesto que pagan hasta los inquilinos, ¿no? Pero ocurre que ese dinero debe ser destinado a mejorar el tránsito, porque no va... Para la administración es un sacrificio, y para el ciudadano yo no lo veo como algo tan beneficioso. Bueno, se va a postular a intendente, Fernando. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, los dos Fernandos vinieron con sus respectivos alegatos. Exacto. Largos y contundentes alegatos. Ahora vamos a ver qué pueden decir los otros dos integrantes. ¿Qué nos dejaron para poder agregar? Suerte en pila, ¿no? Yo creo, es decir, la maximización del uso de los recursos del contribuyente es muy importante. Me gustaría saber de alguna manera de dónde surge este superávit, es decir, qué lo explica, porque la frase de decir, porque habría que ver una gráfica que te mostrara la evolución de las compras de los autos 0 kilómetros a lo largo del tiempo para efectivamente ver que marcó una diferencia significativa en este último tiempo comparativamente con años previos. Eso es por un lado. Después, por ejemplo, escuchaba a Michelini decir que esta noticia, que es de las buenas, es una muestra de una buena gestión. También podría leerse como que es una muestra de la mala gestión de todas las administraciones anteriores, en el entendido concreto de que efectivamente todo depende de cómo lo quieras leer. Y bueno, es que es un hecho. Daniel Martínez está arreglando un lío que heredó. Claro, pero y de alguna manera se instrumenta, porque ellos hablan de una cantidad de aspectos operativos y de gestión, y él habla de gestión por resultados, y en función de la metodología de gestión por resultados aplicada, entiende Martínez que bueno, es la que le permitió estar dando estos resultados. Yo insisto, habría que ver, porque como bien decís tú, en realidad no se explica necesariamente por gestión de resultados, sino porque se provocó un cambio en los 0 kilómetros y por las multas. Pero creo que no se puede dejar de lado también, es que es el segundo año que se está dando esto. Entonces uno puede decir, bueno, si es el segundo año, ¿por qué no se tomó una decisión antes? Se está tomando, porque uno podría decir que hay un sentido de oportunidad también, se está tomando en este momento, que estamos en un año muy particular y el año que viene es nada menos que año electoral, por lo cual uno dice, bueno, hay eventualmente también un sentido de oportunidad que uno lo tendría que estar contrastando con los posibles usos de esos recursos para mejorar la calidad de los servicios que presta la Intendencia. Porque si tú decís, bueno, no, estoy en condiciones de entregar parte de esto que tengo como superávit, lo primero que tenés que decir, porque no tengo nada que optimizar y que mejorar en los servicios que presto. Bueno, un par de números más. Decía recién Guillermo que este es el segundo año de superávit. El primero, en 2016, tuvo un superávit o un resultado positivo, llamémosle así, mayor, de 1.112 millones de pesos. ¿Por qué es menor el de 2017? Se explicó ayer, porque la comuna comenzó a implementar un plan de obras de infraestructura por un monto de 920 millones de pesos. Y entonces dijo Martínez, hoy tenemos calles nuevas, mucho espacio público y disminuimos la siniestralidad. También estamos haciendo inversiones muy importantes de saneamiento y de obras sociales, como el próximo Sacude que se llevará a cabo en Flor de Maroñas, etcétera, ¿no? O sea, iniciativas que contribuyen a la inclusión social. Palo porque bogas, porque no bogas palo. Pero es que, permíteme, sí. El director de Hacienda de la Intendencia fue muy prudente en la terminología técnica. Él habla de un ejercicio positivo
No hay nadie que esté a los gritos diciendo que es superávit, excepto que como trascendió en la prensa y políticos digamos, oficialistas que también manejan ese término. No, está bien, Fernando. Yo simplemente digo palo porque bogas, porque no bogas palo. O sea, si te va bien, te pego, y si no te va, y si te va mal también. Con lo cual, me parece, es decir, por un lado celebro que por lo menos haya un sector del Estado uruguayo que tenga superávit. Bueno, vos aclaraste que no era superávit, que era ganancia, pero bueno, pero de todo modo, que tenga un buen ejercicio. Eso me parece que es la primera cosa que yo por lo menos celebro. Más allá de que no soy ingenua, yo sé que Martínez está en campaña electoral, que obviamente le hace muy bien que estemos pagando lo mismo por el boleto, que le hace muy bien también ahora esta rebaja, que claro, no va a ser significativa para nadie, pero de alguna manera es un gesto, algo que baja, dijo Fernando hoy, y yo comparto lo de él. Bueno, por fin, alguna cosa que bajó. ¿En qué me gustaría, de todos modos, y comparto la preocupación de Fernando Escriña sobre el tema del tránsito, pero básicamente me gustaría pensar sobre todo en un tránsito público más eficiente, porque está muy bueno que sigamos pagando lo mismo del boleto, pero lo que no está bueno es que tardemos media hora para una distancia que en una ciudad como Buenos Aires tardas una cuarta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que no está bueno. Me parece que hay algo que habría que revisar, que habría que ver en cuanto a cómo funciona el transporte público, optimizarlo, la calidad de los servicios, ómnibus que van vacíos contra ómnibus que van la gente poco menos que colgada, no sé, me parece que ahí hay que como que racionalizar y revisar mucho más este tema. Yo que soy peatón actualmente, que es una experiencia de los últimos 2 o 3 años, realmente me doy cuenta que el transporte público en Montevideo, capaz que no lo había percibido tanto antes, pero es realmente muy, muy obsoleto. Creo que ese es el término justo para definirlo. Y la otra cosa que también me gustaría, y vinculado con un tema que está tan de moda, lamentablemente, que es el tema de la seguridad, es la necesidad que tiene la Intendencia de mejorar el equipamiento barrial de las zonas de deprivación socioeconómica. Es decir, ustedes saben que yo soy socióloga de esa que se embarra los zapatos, por lo tanto tengo bastante experiencia en ir en zonas marginales, y realmente hay baches, hay problemas de cordones cunetas, hay problemas de falta de asfalto, de esto, que existen hace 30 años. Es decir, ni siquiera puedo echarle la culpa a la Intendencia del Frente. Hasta algunos son previos a la Intendencia del Frente. Va para 30 años. Va para 30 años, es cierto, porque estaba Pone 40 en todo caso. 40, tenés razón. Porque estaba pensando en el gobierno nacional y no en la... Pero de todos modos, hay barrios de Montevideo que la dignidad de la gente pasa también por ahí. Pasa por tener... qué sé yo, que se sientan que le ponen la luz, sí, que le ponen el asfalto, que le ponen... insisto, que no puede ser que siga saltando el mismo bache hace 40 años. Entonces, eso es lo que refiero con el destino que le das a los recursos. Eso me parece que tiene que ver. Yo creo que Martínez está haciendo muchas cosas sobre eso. Esto que él dice, el sacude, que probablemente mucha gente no sepa ni siquiera qué es una especie de centro comunitario que hay en Casaballe y que ahora se va a hacer en otro lugar de Montevideo, que ha sido exitoso. Pero claro, es exitoso en la medida en que después no interfieren en el medio, las balaceras, bueno, y todas las cosas sobre las cuales se refirió Lallera y que ayer seguramente se deben haber hablado en la reunión con el presidente. No quiero, es decir, ya sé que no es el tema, pero también es el tema. Entendamos que que una ciudad tiene que tener las condiciones para que la gente viva con seguridad y dignamente. Sí, yo te agrego un elemento que será porque me toca personalmente, que es hacer la ciudad más inclusiva. Y entonces decir, bueno, tengo estos recursos, bueno, me voy a dedicar a los cortes de cordón en las esquinas, me voy a pensar en el tema de las veredas, que cualquier Guillermo, usuario de silla de ruedas... Aclaremos, porque no todos los oyentes lo saben, Guillermo habla desde su condición de hombre que se desplaza en una silla de ruedas, ¿no? Claro. Entonces, vaya si es complicado en Montevideo hacer ese tipo de movimientos. Yo, por ejemplo, en la Ciudad Vieja tengo que ir por la calle, porque la vereda es absolutamente imposible y por lo cual estás expuesto. Entonces, si querés dirigir recursos porque tenés algo que te está sobrando, bueno, tenés tantas cosas para poder hacerlo, que el hecho de que digas, no, voy a estar entregando el eje, como bien decía Teresa, es muy poquito, lo que es, tiene más de voy a quedar bien, en vez de dedicarlo a obras que se necesitan. Fernando B.
Sí, muy brevemente. Puta sónica fue quien empezó. Muy brevemente. Yo creo que lo que decía Guillermo ahora de quedar bien, yo no lo descalifico. Yo creo que también es un debe que muchas veces tiene el sistema político en su conjunto y los gobernantes, de tener una actitud, digamos, positiva y de liderazgo para mejorar, por decirlo de alguna manera, el talante de la sociedad. No hay que confundirlo con la demagogia, ¿verdad? Con regalar frutillas y dar palos. Me parece que no es el caso en esta circunstancia concreta, sino que hay una decisión política con la cual se puede estar o no de acuerdo. Yo soy absolutamente claro en que no es cierto lo que decía Emiliano de que yo censuraba. Lo que yo digo es... aclaremos, fue una broma, pero venía del hecho de que tu planteo fue tan firme, tan contundente, porque que de algún modo podía condicionar lo que hablara después, por ahí venía. Anoche, pensando en los dos temas que se iban a tratar hoy en la mesa, veía que había un hilo conductor. Curiosamente, uno de un lado del espectro político y otro del otro lado del espectro político. ¿Cuál es la reacción primitiva, la reacción, digamos, enérgica, que es claramente política o politiquera, y que no se plantea la posibilidad de reflexionar y razonar sobre determinados hechos? Era ese mi punto. Y lo otro que quería notar muy brevemente es que el tema de la recaudación por patente se debe a dos motivos. El primero de ellos es el incremento del parque automotor, que no es un fenómeno de los últimos 2 años, sino que viene de manera sistemática por lo menos de hace 10 años. Sí, de manera muy importante, creciendo a grandes... Sí, de manera impresionante. Y el segundo se debe a una reformulación de la política de recaudación de la patente, que es lo que se llama el SUSIBE. Que eso llevó todo un trámite, todo un proceso, un acuerdo del Congreso de Intendentes, un acuerdo político y una norma para que los impuestos de patente se recaudaran de determinada manera. Entonces, me parece que no es que el año pasado entraron 25.000 autos nuevos a Montevideo, sino que ha sido un proceso que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Te quedan segundos nada más, Fernando S. Fernando 2. Exactamente, Fernando II. Yo diría lo siguiente, vamos antes que nada, aclarado el aspecto técnico de este tema, yo creo que es saludable que no se siga abultando el enorme déficit que viene acumulando la Intendencia Frente Amplista después de administraciones, la verdad, que dejaron muchísimo que desear en todos los aspectos. Particularmente, yo siempre reivindico la administración, la primera administración municipal post-dictadura, que asumió Lanza, lamentablemente falleció a los 9 meses de haber asumido como intendente, que asumió el 15 de febrero del año 85 y no había dinero en las arcas para pagar los sueldos de marzo. Adrián lo sabe muy bien porque hubo que adelantar una patente. En una crisis formidable de los recursos municipales, sin apoyo, que se ha repetido hasta el hartazgo, que antes el gobierno central no le cobraba el IVA a la Intendencia, falso de toda falsedad, la Intendencia pagaba todos y cada uno de los impuestos, y el presupuesto de la comuna eran 86 millones de dólares sin el BID, sin el préstamo para saneamiento. Quiere decir que se ha multiplicado, por supuesto que eran otros dólares, yo no voy a comparar eso, pero lo que voy es a lo siguiente, toda esta situación según la cual se heredaron administraciones anteriores y entonces el propio Frente Amplio critica su administración anterior, no fue la misma generosidad que hubo cuando asumió el Partido Colorado después de una larga dictadura y después de una administración municipal final, después que se fue Rachetti, que asumió otro intendente interinamente del proceso que dejó las arcas municipales sin nada. Y no existió esa misma generosidad en cuanto a que se estaban haciendo esfuerzos con gestión, habiendo dejado un superávit formidable. 30 segundos, 20 segundos. La herencia no es solamente tener plata en la caja, Fernando. La herencia es encontrarse con que la población no tiene dónde atenderse en una policlínica o no tiene... Estoy dispuesto a un debate que se compare la gestión de esos pocos años colorados
en materia de policlínicas, plan de alimentación, comisiones de fomento a través de con el profesor Perdón. Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de esa administración colorada. Yo no estoy reprochando eso. Lo que yo estoy diciendo es que el gobierno Frente Amplista de Montevideo, a lo largo de estos 30 años, ha tenido que enfrentar temporales terribles, y eso lo sabemos todos. La Intendencia Colorada está bien, tienen el premio de la medalla de oro. Ahora, la de plata, la tablita, con una desocupación galopante, sin un peso en las arcas, con una administración del doctor Sanguinetti que asumió y le hicieron 600 conflictos en 6 meses de gestión. En fin, con pero no perdió ninguno, según dijo él. Pero eso también tendríamos que debatirlo. Teresa, ese fue un mensaje para la gente del propio Partido Colorado que estaba diciendo que no se estaba haciendo lo suficienmente, se estaba ejerciendo de autoridad. Yo lo sé. Bueno, entonces, Teresa, métete porque me meto. La historia 10 segundos tenés. Es la madre de todas las ciencias sociales. Por lo tanto, yo le tengo un gran respeto como cientista social que soy. Sí. Pero me parece que a veces en Uruguay nos está costando mucho hacer prospectiva y que a veces nos detenemos mucho en el pasado reciente. Lo cual no quiere decir que no haya cosas del pasado reciente que no haya que ver, que revisar y que discutir. Pero balanceemos un poco.